yo en primer lugar, pues la verdad es que las jornadas de orientación laboral es una actividad de la que yo creo que nos tenemos que sentir muy orgullosas y orgullosos en la RESAP, y creo que durante las 5 ediciones que hemos venido haciendo, pues ha sido fundamental para poner herramientas a disposición de quienes estáis estudiando en nuestro centro, que ya estáis en tercero y que en breve pues estaréis en el mundo creativo y cultural, y bueno, nosotros lo que queremos es daros el máximo posible de herramientas. Estas jornadas, la verdad es que son gracias al trabajo desinteresado que hacen muchas personas, tanto los departamentos, pues, por ejemplo, el departamento de publicaciones, que ahora nos está grabando, pero que también nos ha ayudado a hacer el cartel, a diseñar el programa, y luego también a la labor de profesores que están muy implicados. Tengo que dar las gracias a Itziar Pascual, que no solamente es un poco la coordinadora de todo el grupo de trabajo, que en realidad fue la inductora, fue la que tuvo la que detectó que había esta necesidad y propuso en el seno del equipo directivo que había que hacerlo. O sea, que si existen estas jornadas es gracias a Itziar. Itziar está acompañada, muy bien acompañada, de las profesoras y el profesor José Bornás, de Ainhoa Mestoy y de Rosa Fernández Cruz, que son también, bueno, veréis que no solamente tienen una participación, digamos, en la parte invisible del proceso, sino en la parte visible, porque se van a encargar de moderar algunas de las mesas que vais a ver. Deciros también que, antes de pasaros a hablar un poco del programa, que tenéis los vídeos en el canal de YouTube de las anteriores jornadas, porque digamos que las jornadas se han diseñado con una idea acumulativa, es decir, que hay temas que ya se han tratado y los tenéis en los vídeos. O sea, que si veis que algún tema no se ha tratado, preguntarnos, y es posible que no se haya tratado nunca, entonces tenemos que tomar nota para tratarlo en futuras jornadas. En caso de que sí se haya tratado, pues os remitiremos a los vídeos, que los tenéis en el canal de YouTube de la RESAP. Y luego también señalaros que luchéis contra esta lejanía, porque normalmente las jornadas las organizábamos en la sala de profesores, en un espacio más cercano, y es verdad que esto, por mucho que queramos romper la cuarta pared, pero que como que está aquí un poco. Entonces sí que os invito a que preguntéis, a que aprovechéis que tenemos, porque la verdad es que tenemos unos ponentes de lujo, entonces que aprovechéis para preguntarles todas las dudas que tengáis, ¿vale? Y que eso, que luchemos contra esta separación. Bueno, como un poco resumiros en el programa. La primera mesa, que la verdad es que pues es un lujo tenerlos aquí. Como veis, tenemos a Daniel Bianco, que es el director artístico del Teatro de la Zarzuela, a Francisco Prendes, que es el coordinador de actividades pedagógicas, también del Teatro de la Zarzuela, y ellos nos van a hablar de un proyecto, la verdad es que apasionante, que es el proyecto Zarza, que no os voy a hacer mucho spoiler, muchos seguramente lo conoceréis, pero la verdad es que es un lujo tenerles aquí para explicarnos ese proyecto que busca precisamente relacionar a los jóvenes con el teatro musical. Y la mesa la coordinará y la moderará José Bornás. Después del café tendréis un taller teórico-práctico, que será con Ana Belén Santiago, que la verdad es que ya ha venido otras veces a la escuela, y este taller también un poco surgió de las necesidades que se habían detectado y el interés por los alumnos cuando había venido en otros momentos en la escuela. Y este taller pues también se tratará un aspecto, yo creo que es muy importante que entendáis, que es la gestión y la programación en los teatros alternativos, porque muchas de vosotras y vosotros las primeras actividades las vais a realizar en el ámbito seguramente del teatro alternativo. Entonces, para que conozcáis cómo funciona, pues yo creo que la verdad es que Ana Belén Santiago es una persona que sabe mucho, que además viene del teatro del barrio, que dentro de las salas alternativas es un teatro que además no solamente hace una función de exhibición, sino también una función social. Y yo creo que es muy pertinente que esté en las jornadas. Para terminar hoy se va a hacer una actividad que creo recordar que la empezamos a hacer en la anterior edición, que también fue muy buena idea, la verdad. Que digamos que hasta la anterior edición todas las ponencias digamos que eran presentadas por ponentes externos o a lo mejor por profesores de la casa que las elaboraban, pero también se detectó la necesidad bueno, más que detectarse la necesidad, se vio que los propios alumnos estabais haciendo unos trabajos muy interesantes en torno a temas que era importante que divulgarais entre vuestros compañeros, que no se quedaran en el marco de las aulas, que a veces pues solamente los ven otros 10 compañeros de grupo, pero no los ven el resto.
El año pasado se hizo un trabajo muy interesante, lo hicieron sobre, creo que recuerda que eran alumnos que ahora están en cuarto de dramaturgia, que el año pasado estaban en tercero de dramaturgia, en torno a todo lo que tiene que ver de las convocatorias de residencias artísticas. Este año pues se va a hablar de los recursos financieros para la producción, tanto desde el sector privado como desde el sector público, y se van a encargar estudiantes de tercero de dirección y de tercero de dramaturgia. Hay una alumna, si no me equivoco. Y nada, y lo va a moderar todo Rosa Fernández Cruz. Los estudiantes que van a participar son Daniel Bellido, Abel Ferris y Lucía Colini, con la colaboración de Virginia Vilés, Verónica Pérez y Julia de Crescendo. Hay también Suheila, también está por ahí, y Sara también van a participar. Igual a ellos preguntarles, igual que a los ponentes externos, porque ya que se colocan aquí hay que aprovechar todo lo que han investigado en torno a este tema. Mañana empezaremos con una mesa que nos hablará de la ayudantía de dirección, que es otro tema también muy importante. En este caso contamos, lo hará Pilar Valenciano, que no solamente es, digamos, la que se encarga de, bueno, es ayudante de dirección allí, pero también es técnico de gestión de proyectos artísticos en el Teatro Español. Ella además es antigua estudiante de la escuela. O sea que yo creo que también es otra cosa que hemos intentado en las diferentes jornadas, que venga gente que haya pasado por nuestras aulas, entonces también nos pueden contar un poco más de primera mano cómo fueron pues, esa experiencia de dejar la escuela, qué dificultades encontraron, qué fortalezas encontraron, porque también es importante hablar de las fortalezas y de los puntos de apoyo que tuvieron para desarrollar su actividad profesional. Luego, después del café, hablaremos de un tema, que este sí que es un tema, digamos, también siempre intentamos como introducir temas que sirvan para un poco para levantar la vista y abrir horizontes, que es un tema de hablaros de un yacimiento de empleo que está cada vez, digamos, aumentando más, que es todo lo que tiene que ver con el mundo de las ficciones sonoras, con el mundo de los podcasts, y para eso la verdad es que tenemos bastante suerte porque va a venir, yo creo, casi la persona que más sabe de este tema ahora en España, que es José Ángel Esteban, que no solamente ha sido guionista de cine y de televisión y también de ficciones sonoras, sino que ahora mismo es el director de audio y podcast del Grupo Vocento, que es uno de los grupos que más está desarrollando a ese nivel. Y luego, para terminar, pues vendrá Fran Guinot, que pasa lo mismo que Pilar Valenciano. Fran Guinot ahora es el coordinador artístico de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, pero hace no demasiados años fue alumno de la Escuela de Dirección. Entonces, él vendrá para hablaros de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, lo que queráis, pero sobre todo, que conecta un poco con esta primera mesa, nos va a hablar de la joven compañía de Teatro Clásico, que la verdad es que tenemos el orgullo de que es verdad que la joven compañía pues, está formada en un porcentaje muy alto por antiguos estudiantes de la escuela. ¿Sabéis? Pues hace poco ha salido digamos, salió la convocatoria, pero ha salido, digamos, la selección de los que pasan a los talleres, y la verdad es que hay un porcentaje muy alto de estudiantes de la escuela y estamos muy orgullosos, estamos seguros de que en la fase final también lo sabrá. Entonces aprovechad que está Fran para preguntarle pues todo lo que tiene que ver con la joven compañía de Teatro Clásico. Y yo pues ya no tengo nada más que decir, creo, ya dejaros en manos de Daniel, Fran y Pepe para que os cuenten todo lo que queráis saber sobre el proyecto Zarzal. Muchas gracias. Voy a hacer una muy breve introducción a la mesa y vamos a intentar aprovechar el tiempo porque, bueno, pues siempre, desafortunadamente, aunque parece al principio siempre da un poco, impone esto de estar una hora hablando, luego la experiencia dice que se queda corto. Intentaremos abrir un turno de preguntas con vosotros, creo que hay unos micros por ahí abajo que pasaremos pertinentemente, aproximadamente a las 11:15 más o menos, a ver si no nos vamos mucho de tiempo. Bueno, a mi derecha, como ha dicho Pablo, Daniel Bianco, director artístico actualmente del Teatro de la Zarzuela. Daniel tiene un currículum tan largo que nos ocuparía prácticamente la hora y vamos a ser muy breve. Daniel es escenógrafo, ha sido director técnico de algunos de los mejores teatros de España, el Teatro Real, el María Guerrero, el Teatro de la Comedia, donde yo tuve la oportunidad de conocerle personalmente, aunque poco, porque fue el último proyecto antes de la reforma
de la última reforma que se le ha hecho al Teatro de la Comedia, porque las termitas estaban comiendo de una manera bastante ampulosa y hubo que cerrar el teatro. Y también ha sido director adjunto a la dirección artística en el Teatro Arriaga de Bilbao y actualmente pues director artístico del Teatro de la Zarzuela. Y a mi izquierda Francisco Prendes, que es, me ha dicho, dice, profesor de música. Digo, creo que algo más, Francisco, la humildad te puede. Es ahora mismo el coordinador del proyecto didáctico del proyecto Zarza, con lo cual pues era muy interesante también que estuviera con nosotros acompañándonos en esta presentación. Vamos a intentar ser lo más dinámicos y concretos posible, porque creo que además sería interesante que pudiéramos hablar e interlocutar con ellos cuanto antes, pero yo creo que es obligado, sobre todo para los desconocedores, si hay alguno que no lo ha tratado mucho, no lo conoce mucho, que nos resumas, Daniel, de una manera un poco sucinta el proyecto Zarza, cómo surge, qué necesidades detectáis que pues, se produce y por qué, cómo se crea y de qué manera, ¿no? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, buenos días a todas y todos y gracias por haberme invitado aquí. Entrar aquí es como volver a la juventud, ¿no? Volver a entrar a una escuela de arte, una escuela de teatro. Bueno, la verdad que gusta mucho. Yo lo que quiero proponeros, como tenemos este tiempo, es que yo contaré un poco este proyecto, pero esto no tiene mucho sentido, porque yo he estado muchos años ahí también sentado y no tiene mucho sentido si se trata de venir a escuchar a uno que te cuenta un rollo. Entonces yo prefiero contar un poco el proyecto, brevemente cómo surge, qué es lo que pasa y que empecemos a conversar realmente porque va a ser mejor para todos. El proyecto Zarza, bueno, en el 2015 yo estaba en Chile haciendo una escenografía de una ópera que se llama Il Turco en Italia. Había dejado el Teatro Arriaga de Bilbao después de estar 8 años viviendo en Bilbao, que fueron 8 años maravillosos, pero que yo ya quería dejar el paraguas, quería volver a mi casa. Mi casa siempre fue Madrid, mi lugar en el mundo. Yo tengo la suerte, he nacido en Buenos Aires, pero hace 37 años que vivo aquí y he tenido la suerte de encontrar mi lugar en el mundo, que era mi casa de Madrid. Quería volver. Y un día me avisaron que había un concurso para presentar un proyecto para dirigir el Teatro de la Zarzuela. Yo había debutado en ese teatro profesionalmente hacía muchísimos años. Y un año antes de presentarme al concurso había hecho una escenografía. Conocía muy bien, conocía también, como has dicho, todas las casas pertenecientes al INAEM, al Ministerio de Cultura. Total, que decidí presentarme y entonces hay que presentar un proyecto. El proyecto, digamos que fácil, bueno, fácil no es hacer un proyecto, pero digo, porque al final se presentaron 36 candidatos, pero una cosa es presentarse y escribir programaciones. Voy a programar Luisa Fernanda, voy a programar Francisquita, bueno, pero eso no es un proyecto. Entonces la cabeza, lo único que pensaba yo era, recordaba mis épocas de estudiante, mi angustia de estudiante, yo tenía una angustia cuando estudiaba escenografía. Yo estudié en una escuela de Bellas Artes muy buena en Buenos Aires y yo tenía solo una angustia y era, ¿cómo hago cuando termine la escuela? O sea, porque yo pensaba, yo tenía algunos amigos que estudiaban medicina y lo tenían muy fácil, porque después de medicina estudiaban el MIR y después te tocaba, o en Toledo o en León, pero te tocaba un hospital. Pero es que aquí, ¿cómo se hace esto? Esto era una angustia que he tenido siempre. Y bueno, al final lo pude hacer y pude tener una carrera, pero cuando me planteé esto pensé, es que aquí lo que tengo que intentar es llegar a la gente joven. ¿Por qué? Primero porque hay una cosa clara que es el género de la zarzuela. El género de la zarzuela es un rollo que nadie conoce y todo el mundo piensa que es una cosa de sus abuelos. Mentira. Es algo que forma nuestro patrimonio, es algo que nos ha dado una semilla a nosotros y que por sobre todas las cosas hay algo muy malo para mí, que es el desconocimiento. Yo creo que como teatro público tengo la obligación de conocerlo y luego decido si me gusta o no me gusta. Pero esto pasa con la pintura y pasa con el teatro y pasa con la literatura, ¿no? Este era uno de los objetivos. El otro objetivo era
¿Cuánta gente joven hay que no encuentra un sitio para poder desarrollarse? Porque el teatro hay una parte que es la formación académica, que es muy útil y es muy buena y en la que uno se tiene que esforzar mucho, y que la formación es constante, porque esta es una carrera de fondo. El éxito ese que te muestran por la televisión de que un día o que en el teatro tú sales a saludar y te aplauden mucho, es mentira, porque al día siguiente no te aplauden ni eres tan bueno como el día que te aplaudieron. O sea, esto es un trabajo constante. Con lo cual, ¿qué obligación tenía el teatro público? Encontrar un sitio, darles un sitio a los jóvenes. ¿Cómo es? ¿Que ponerles una zarzuela a los jóvenes para que vengan y se sienten y vean la zarzuela de toda la vida? Pues no, porque los jóvenes dirán, a mí qué me importa esto. Y entonces es ahí donde nace la idea de hacer el proyecto Zarza. Se llama Zarza porque la zarzuela se llama zarzuela porque nació en el Palacio de la Zarzuela, donde había muchas zarzas. Entonces he dicho, bueno, mira, del mismo sitio cojo Zarza. ¿Y cuál era la idea? Primero, intentar que hay una parte de la zarzuela que se llama género chico. Se llama género chico no porque sea inferior, es simplemente por una cuestión de duración, de una hora. Ese género chico, que más o menos es desde 1900 a 1950 su fuerte, ese género chico siempre ha sido interpretado por grandísimos actores que cantan, o grandísimos cantantes que son actores. Y cuando digo actores, actores y actrices. Porque no es lo mismo cantar la Francisquita, donde sí necesitas unos registros vocales y poder pasar a 60 profesores que están ahí en el foso, a poder cantar esto, que es nuestro teatro musical. Y surge así, y comenzamos con la verbena comenzamos con la Revoltosa, con José Luis Arellano, y fue un trabajo que yo reconozco la primera vez que lo presenté al equipo, bueno, me olvidé un paso que es evidente, que al final gané el concurso, claro. Con lo cual pude desarrollar el proyecto Zarza. Yo siempre creo que gané el concurso por el proyecto Zarza, porque nadie confió en ese momento, pero cuando lo vieron puesto en el escenario, a la gente le entusiasmó, porque era una manera de poder disfrutar de unas músicas que quizás tenían 100 años, porque mucha gente creía que eran de hoy. Otra condición que tenía el proyecto era que después de cada función tenía que haber un coloquio de 15 minutos, pero teníamos que romper la cuarta pared. Es que los que estaban ahí tenían que sentirse identificados con los que estaban aquí, y viceversa. Y esto ha funcionado mucho, porque los jóvenes esperan ese coloquio para poder expresar muchas cosas más de lo que dice la obra, ¿no? Entonces, esto ha sido un trabajo que solo voy a contar para ver cómo ha evolucionado. La primera vez que hicimos las audiciones de la primera obra, que fue la de La Revoltosa, con José Luis Arellano, se presentaron nada más que 100 personas. El casting era un tema libre, una romanza de zarzuela que marcábamos nosotros y un monólogo libre. Os voy a decir por si os presentáis. Esos monólogos que se ponen en internet, que monólogo para mujer, monólogo para hombre, no lo cojáis, porque eso no es presentarse un casting. Bueno, era esto, y era muy gracioso porque cantaban perfectamente inglés, cantaban perfectamente con estilo la música americana, y cuando llegaba el momento de cantar la romanza de la zarzuela, no era la misma persona, no era la misma actitud. Con lo cual, una persona fue muy evidente, una chica que hoy está trabajando, vamos, número 1 en las comedias musicales, y dijo, pero ¿cómo quieres que te cante? Dice, ¿como zarzuela o como teatro lírico? Y yo le he dicho, hay diferencia.
porque la zarzuela es un teatro lírico. Y me dijo, sí, y le digo, pues cántamelo como zarzuela. Y ella se puso en jarras y cantó zarzuela así, porque pensó que cantar zarzuela era ponerse en jarra, con lo cual ahí me di cuenta que había que quitar esta fotografía que tenía todo el mundo, que cantar zarzuela era ponerse aquí un geranio, una reja y ponerse en jarra. Eso ha evolucionado a tal punto que en esta última, que se llama Sobre Verde, que es una revista de 1927, se han presentado 800 personas, 200 han pasado por el escenario y solo han quedado 18. Que no han quedado los mejores 18, es que solo había que coger 18. Fuera de los 18 quedó muchísima gente. Estas 5 semanas de trabajo sirven para dos cosas. Hablando del teatro, los teatros y los teatros grandes como la zarzuela son espacios a veces muy cerrados y que de pronto abran las puertas y las ventanas una gente joven con aire nuevo, eso convierte al teatro como un pulmón, ¿no? Como si fuera el jardín botánico, algo que puedes respirar, no hay algo que te tenga atado. Y por otra parte, ayuda, o este es uno de los objetivos, a una disciplina estricta que ensayamos de 10 de la mañana a 3 de la tarde, todos los días, menos el domingo. Luego llegamos al escenario, cada uno es responsable de su vestuario, de su utilería, a pesar de que todo el personal trabaja, pero hay un compromiso con el trabajo. No es llegar a un teatro nacional que se supone que tiene dinero y yo me meto en el camerino y me preparan el abanico para que yo salga. No, es un trabajo de compromiso del actor y de la actriz. Y eso ha hecho que podamos seguir con este proyecto, que ahora, por ejemplo, el sábado que viene vamos a Vilés, que además es una palabra que no me gusta, pero la explica bien, que es normalizado de alguna manera, se ha hecho común, no se ha hecho una cosa rara presentarte a cantar. Evidentemente hay una cosa que está clara y es que la mayoría de la gente se queda prendada de la zarzuela. No todos los espectáculos. A mí tampoco todas las películas que voy a ver me gustan, pero me gusta el cine, ¿no? Hemos tenido buenas experiencias, por ejemplo, en el Sobre Verde de 18, 5 son egresados de la RESAD. También hemos tenido un caso muy personal, que ha sido el de Guillermo Pareja, que es un joven de la RESAD que pidió ser meritorio. Fue meritorio en El Sueño de la Noche de Verano. Sueño de la Noche de Verano. Fue meritorio en la Verbena. Y luego se decidió y hizo el CAS. Y entonces actuó en Agua, Azucarillos y Aguardientes, en Amores en Salsa. En este último también había pasado y luego nos dejó porque se fue al médico, a un contrato de 10 meses, con lo cual era entendible y no hubo ningún problema. Pero bueno, esto es señal de que se abre un camino y que yo creo que es obligación del teatro público dar un mes de ese escenario con toda esa infraestructura y con el público, darlo a vosotros. ¿Por qué? Porque lo necesitáis el sitio, porque sois nuestro futuro, porque además esto no se hace si no te subes aquí arriba, ¿no? Y bueno, y esto es un poco más o menos la idea del proyecto Salsa. No me quiero extender más porque hablo mucho. Sí, ya, sí, tenemos yo creo que unas nociones básicas bastante generales y concretas, ¿no? Creo que me gustaría incluir a Francisco en la conversación, a ver si podemos entender. Claro, a mí la parte más dirigida al alumnado de la RESAD, que puede ser esta idea, que tengo luego algunas preguntas más específicas acerca de pues, las posibilidades en esas pruebas de acceso, en esas, bueno, pero llamémosle proceso de selección o como queramos, o casting.
Pero, ¿cómo recibe, Francisco, el público convencional de la zarzuela, que como sabemos todos en general es un público mayor, quiero decir, con una media de edad elevada? Ya no tanto. No, es que esto es una muletilla que... La pobre zarzuela ha estado atrapada, primero por 40 años de un señor que era dictador en este país, y entonces se la comió, de la misma manera que se comió la copla. Pasa que sois jóvenes, pero luego la copla pudo salir. No, el público de la zarzuela lo hemos podido bajar 10 años de media, y hoy la media es mi edad, que tengo 64 años. O sea, quiero decir, y me considero muy joven. Hemos podido. Lo que pasa es que cuando algo está atrapado en un cajón y tú eso no lo vives como algo, no lo vives como algo que tendría que ser, y es, yo voy a ver qué es eso, luego no me gusta. Yo siempre cuento una historia. Yo tengo un sobrino que, bueno, él es DJ y música electrónica. Yo lo he educado muy fervientemente en la lírica. No le gusta nada, pero sabe que existe la zarzuela. Y lo mismo me pasa a mí con él. A mí no me gusta nada su música, pero yo sé que existe. Y creo que el conocimiento es importante, porque vosotros vivís una época en que todo está compartimentado, y al revés. Yo creo que el teatro, el teatro es un acto de verdad, o sea, solidario. Tú solo no haces nada, tú tienes que compartirlo, tú tienes que hacerlo en grupo, y la única manera es abrir nuestros sentidos, o sea, los ojos, los oídos, las manos, y recibir, porque ese es el teatro. Si no, no recibes nada ni das nada. Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que en otros géneros, como por ejemplo el teatro del siglo de oro, que ha podido en un momento determinado de la historia de España estar apegado también a un público más, por decirlo así, conservador, convencional, al modo que se creó la Compañía Nacional, pues cuando se creó el Teatro de la Zarzuela quizás no se pensó en esa posibilidad de renovación de públicos, que ahora, gracias al proyecto Zarza, en solo 5 años, como tú bien dices, pues se ha producido un relevo generacional importante, muy necesario, porque es un género que podría correr el riesgo, si no, de quedarse, por decirlo así, para una generación que poco a poco va extinguiendo, ¿no? Entonces, mi pregunta va un poco por esa recepción del público, o, aunque sea con nuevas inquietudes renovadas, hacia un cambio tan importante, porque claro, no se deberían ver, sobre todo elencos o conjuntos de elenco de una edad tan joven, y luego habrá textos que posiblemente con esta inclusión del género chico, de la parte, digamos, más corta, más breve de la zarzuela, habrán notado cómo se produce esa inclusión, ¿no? Títulos nuevos, gente joven en el escenario, y me imagino que la respuesta a veces, porque conocemos también de primera mano que el público de la zarzuela en algunos momentos ha sido reacio a los cambios, y por otro lado es muy curioso, porque a veces yo echo de menos que en el teatro convencional, el teatro de texto, haya una respuesta como la hay en la zarzuela o en la lírica en general, a veces incluso un poco agresiva. Quiero decir, agresiva en el punto, no me gusta, pateo, y esto en el teatro de texto no se ve prácticamente nunca. A veces ves aplausos muy tímidos. Pero eso pasa en la lírica. En la lírica es como los toros. Vamos, yo no voy a los toros ni me gustan, pero digo, en la lírica es un poco como una reacción. La única vez que realmente hemos tenido una reacción donde se paró la escena un minuto fue con la Francisquita de Luis Pascual y Gonzalo de Castro en el escenario, y no le dejaron seguir hasta que continuó. Debo decirte que es la única vez en 7 años, y que era algo absolutamente orquestado. Pero también porque pasa algo, y es que, no sé, cuando tú vas al cine y no te gusta la película, desde luego al taquillero cuando sales no le montas un número. O sea, te vas a tu casa como diciendo, joder, ¿para qué habré venido 1 hora y media aquí a ver la película, no? Pero hay gente que ese día, bueno, en esa función lo ha hecho. ¿Por qué? Porque habíamos roto mucho, porque es verdad que en la historia del género de la zarzuela era tal el éxito que tenía, que pensar que en un teatro, por ejemplo, la familia de Mario Gas, el director de escena, tenían una compañía de zarzuela con muchísimo éxito, que daba vuelta por España y por el mundo, que si los jueves ellos no hacían una buena recaudación, el viernes quitaban el decorado y ya ponían otra, porque era realmente, daba dinero eso. Entonces,
bueno, los textos de las zarzuelas no tienen a veces el rigor o el encanto literario. La Francisquita, que es una de las grandes obras, el día anterior al estreno de la Francisquita, el último acto se perdió en un taxi. Y entonces Fernández Shaw, que era el que lo escribió, dijo, no importa, se sentó en una mesa y terminó de escribirlo. O sea, para que veáis, nosotros sí que hemos introducido, yo no permito ni un solo cambio en una nota musical, pero sí hemos introducido en casi todos los espectáculos una adaptación de dramaturgos o de dramaturgas, de gente que escribe para pasar. ¿Por qué? Entre otras cosas porque en el género chico muchas veces ha pasado, por ejemplo, La Revoltosa, que es una obra que para la época está muy bien, pero con la lectura de hoy es una obra muy machista, y yo eso no lo voy a permitir. Y como no me interesa, lo podemos adaptar, pero esto que al principio fue como metido de los pelos, ahora ya está asumido. ¿Por qué? Porque había que pasar por ese trance cuando uno, ¿o qué creemos? Que las obras de Shakespeare, incluso la Royal Company, las hace exactamente como las había escrito. No, siempre hay adaptaciones, y pasa con Molière, y pasa con Calderón, y pasa con... Lo que pasa es que con las zarzuelas no se habían metido, y ahora como nos hemos metido, ya está normalizado. Francisco, el público fuera de Madrid, cuando hacéis giras y que es un público que a veces es, por decirlo así, un poco más homogéneo, quizá en edad, porque ya sabemos que en las grandes ciudades es más sencillo que el público se vaya filtrando por la cantidad de gente que hay, pues la gente va seleccionando, esto me interesa, no me interesa, pero cuando hacéis gira y movéis estos proyectos fuera de Madrid, ¿tenéis también este reconocimiento o se produce una reacción un poco más encontrada? Si te parece, voy a enlazar con muchas cosas que se han comentado, porque me vienen ideas, me vienen cosas a la cabeza. Por ejemplo, en relación a lo que decía Daniel sobre la incorporación de los jóvenes a la compañía, yo, como comentaba José, Pepe, soy profesor de música y ante todo soy profesor de música. Y me gusta y estoy orgulloso de ser profesor de música. Yo soy profesor de secundaria. He dado clase 21 años en distintos institutos. He sido tutor desde primero de ESO hasta segundo de bachillerato, así que sé perfectamente el proceso que habéis vivido para llegar a estar aquí. Y agradezco mucho a ICIAR la idea de tener estas jornadas, porque creo que es muy importante que la gente que tiene una orientación artística pueda tener un lugar en el que encontrar pues, ideas, por lo menos ideas, que se le abra un poco la mente. Entonces, gracias a estar en el teatro, que me incorporé en el tercer año, Daniel me invitó a formar parte de esta familia y su primer mensaje fue: tú tienes que vender zarza. O sea, tienes otras cosas muy importantes, por ejemplo, la relación con la RESAT, y que ofreceros cosas que podáis venir al teatro y formar parte de esta familia que es el Teatro La Zarzuela, pero sobre todo tienes que vender zarza. Y entonces empecé a escuchar a mucha gente, porque yo vengo, como os digo, de secundaria. Yo vengo de secundaria del mundo de la música, yo estudié en conservatorio. Tengo mi carrera de violín y de viola, y bueno, musicología por otro lado. Pero no vengo del mundo de las artes escénicas, aunque tuve la suerte de cantar en coro y cantar zarzuelas, cantar ópera, y bueno, sí he vivido un poco la experiencia. Y he escuchado, por ejemplo, a Mario Gas, cuando empezó a ensayar La Tabernera del Puerto, dijo: qué bien que las amigas de Marola son jóvenes. Porque normalmente, cuando se monta La Tabernera del Puerto, las amigas de Marola, que es la joven protagonista, es gente mayor. Entonces, cuando tú vas a otros teatros, a lo mejor, te encuentras que, bueno, son los mimbres que tienes y tienes que hacer la obra con esos mimbres. Pero las amigas de Marola eran gente o que ya había estado en Zarza o que vino a las audiciones de Zarza, porque eso también es importante. No solo son los 18 que han pasado las audiciones, hay gente que ha venido a las audiciones que por lo que sea no ha entrado, pero que sí está participando en las producciones grandes del teatro. Es decir, que hay gente que ha hecho Zarza y que a lo mejor ya tienen 30 años, no pueden seguir en Zarza, pero se les invita a participar en producciones, y hay gente que pasa directamente a las producciones grandes, porque a lo mejor pues, se decide que su perfil no es exactamente el de ese año para el proyecto Zarza, pero sí que puede incorporarse directamente a las producciones. Por eso yo os invito a participar en las audiciones, a venir, y si tenéis la fortuna de que este señor os escuche y le gustéis, pues a lo mejor no vais a Zarza, pero a lo mejor sí vais a otra cosa. Es decir, que es un momento de que os vean, de mostraros todo lo que sois capaces de hacer y demostrarlo con profesionalidad.
Entronco también con he tenido la suerte de escuchar a Mario Gas, pero también he tenido la suerte de escuchar a Pablo Messiez diciendo que él, de cada 10 obras de teatro que va, 9 no le gustan. Dice, y algunas me horrorizan. Pero la 10 me hace sentir tantas cosas que vuelvo a ir a otras 10. Y eso me relacionó mucho con la música, porque yo, cuando voy a conciertos de orquestas, normalmente me aburro muchísimo. Pero de vez en cuando hay uno que dice, tengo que seguir, esto me encanta. Entonces, es algo que el teatro tiene, que el espectáculo en vivo tiene y que las grabaciones no tienen. Y por eso es muy importante, pues, seguir en esta línea. ¿Y qué más deciros? Bueno, me pregunta Pepe por qué pasa cuando Zarza va fuera de Madrid. Bueno, pues deciros que Zarza ha estado en Sevilla, no sé si en Valencia también. En Valencia. Pero ha estado cuando yo todavía no estaba en Zarza. Fue con la Revoltosa, entonces no puedo decirte. Hace 3 años íbamos a ir a Avilés. Acabamos en Madrid, yo creo que fue el 9 de marzo de 2020. No sé si os suena el mes marzo de 2020. Es un mes bastante interesante. El sábado, el equipo del teatro, porque nosotros acabamos Zarza el sábado a las 9:30 de la noche, más o menos. A las 10 todo el equipo está recogiendo la producción. Es decir, que el lunes ya estaba la producción en Avilés para poder hacerla. Y como el miércoles nos encerraron a todos. Entonces Agua, Azucarillos y Aguardiente estuvo colgado en el Palacio Valdés durante 3 meses. Ya estaba todo preparado para hacer la función, pero no se llegó a hacer. Entonces, realmente... Pero ahora sí estrenamos el sábado. Exactamente. Cuando Zarza viaja es este jueves, porque el jueves ya tenemos función escolar, el sábado es la función en abierto. Entonces, no te puedo decir. Hay una cosa que sí me gustaría decir, y es que Zarza ha ido creciendo. Y ahora ya no se divide tanto entre las funciones de los institutos y las funciones familiares. De hecho, a mí lo de la palabra familiar no me gusta mucho. Me gusta mucho más de funciones abiertas, ¿no? Y es curioso, porque el primer año, las funciones abiertas, que todos los jóvenes tenían pánico, era porque la gente venía con una disposición como voy a ver un espectáculo infantil. Y eso, los mismos artistas del escenario han quitado ese fantasma. Es una función de profesionales que además cantan igual que cuando hacemos una zarzuela grande, sin micrófono, con una orquesta de 8 profesores, bailando, cantando, actuando. Y entonces esto es muy interesante también, cómo se ha producido ese cambio en el público. Claro, yo creo que al final, como tú decías, la normalización y el ver que la calidad de las producciones no desmerece en absoluto el interés del público, pues poco a poco va cambiando ese paradigma, ¿no? Que es algo que, como digo en otros momentos, en el teatro, incluso el teatro del siglo de oro, todavía sucede, ¿no? Que a veces nos encontramos ese hándicap cuando muchos de ellos han sido alumnos de bachillerato o han pasado por horas de bachillerato, y lo hemos comentado en el aula también, como a veces acuden a ver una función con el instituto o los llevan, y a veces esa función no está pensada, no está direccionada para un público más joven, y a veces pues se produce un distanciamiento, ¿no? Un distanciamiento barra aburrimiento, ¿no? Cuando les ponen un espectáculo que no maneja los códigos adecuados o no se trata de esa forma. Me imagino... ¿Un segundito? Sí, claro. Este año hay una chica... que nos pregunten, ¿no? Sí. Bueno, sí me gustaría preguntaros si conocéis el proyecto Zarza. Sí, casi todos. Digo, porque si no ponemos un vídeo, pero si ya sabéis lo que hay, pues... Bueno, quería comentaros... Vale, es un minuto. Pero sí quería comentaros que este año hay una compañera, una chica de musicología de la Universidad Complutense, que nos ha llamado porque está haciendo su TFG, su trabajo fin de grado, sobre el proyecto Zarza. Y entonces me hizo una entrevista para preguntar sobre mi experiencia y cómo lo veía yo. Y al final de la entrevista me comentó que ella había visto La Revoltosa, la primera Revoltosa, la de Arellano, y que después de La Revoltosa tuvo la suerte de venir a una presentación que hicimos del Barbero de Lavapiés, y dice que desde entonces está enamorada del teatro de la zarzuela, que es como una fan. Y tenemos gente de vuestra edad y más jóvenes que son seguidores y que interactúan mucho por Instagram y que vienen a todo. Porque bueno, una cosa que sí quiero comentar, que no sé si sabéis, es cuál es el precio del teatro de la zarzuela para vosotros y vosotras. Es decir, la entrada más cara, la más cara, al lado del Maestro o de Ainhoa Arteta, para vosotras y vosotros son 22 euros. La más cara que podéis comprar.
Y tenéis entradas desde 2,50 euros. Cualquier persona menor de 30 años, automáticamente, por ser menor de 30 años, la entrada más cara son 22 euros. Entonces, bueno, creo que no hay excusa. Esa es la más cara. Vamos a ponerle el... Claro, cualquiera de los tres, a ver si lo tenemos. El de un minuto. Sí, sí, sí. No tiene los códecs de... La cosa es que sí lo reconoce, pero no lo abre con el... Como solo tiene Windows Media... ¿No tenéis...? Sí, no te preocupes, vale. Simplemente... Mientras preparen el vídeo, hacemos algunas preguntas si queréis. Así sí, yo antes de pasar a ellos, perdón. no te preocupes, es que tenemos tiempo y yo creo que son preguntas que quizá son de bastante interés porque van directamente pensadas para la posible, digamos, el perfil de público que nos acompaña. Básicamente, las tres cositas que tenemos seleccionadas un poco y hemos coordinado desde el departamento de las jornadas tienen que ver con el perfil de los candidatos. Aproximadamente, si hay un perfil más o menos definido de candidato a la hora de pasar de participar en esos pues posibles el perfil tiene que ser entre 18 y 30 años, alguien que actúa y que canta. Esas son digamos, lo que es el casting, ¿no? Ajá. Lo que pasa es que bueno, que cantar no es cantar una canción en casa con la guitarra, es saber emitir, es saber transmitir, es saber respirar y bueno, y eso es nada más. O sea, el resto ya nos encargamos nosotros de la formación del grupo durante las 5 semanas. Comentabas antes el monólogo libre, la romanza de la... No, digo lo del Eso fue monólogo un proyecto porque es una cosa particularmente que me irrita, lo digo porque lo sepáis, y es que como les pedimos un monólogo, yo lo que no tengo ganas es daros un texto de zarzuela, porque oye, esas cosas es que alguien te tiene que dar unos datos para interpretarlo. Entonces, como no podemos hacer eso, yo les doy que cada uno elija un monólogo, pero un monólogo, lo que se quiera, de cualquier obra de teatro. O sea, creo que eso marca también el ver qué es lo que has elegido. O sea, no es lo mismo venir con, no sé, con algo de Segismundo que venir con un monólogo del Club de la Comedia. A mí particularmente ya me prepara un poco. Evidentemente hay gente que ha hecho cosas del Club de la Comedia y han entrado porque le habían dado la vuelta, pero es que yo creo que es importante y una cosa que hay que aprender a hacer un casting. Esto para mí es fundamental. Primero, hay que aprender, para hacer un casting hay que escoger algo que uno esté seguro, que no quiera demostrar algo que no es, porque la verdad y la sinceridad es lo que en este momento, por lo menos para mí, más valor tiene en un casting. Son 3 minutos o 6 minutos que tú tienes para demostrar algo. Es muy difícil. Lo digo porque yo en mi profesión también paso casting y se pasa mal. Y hay gente que es muy buena artista y muy mal haciendo casting. Y gente muy buena haciendo casting que después no son tan buenos en el escenario. Pero la recomendación es: hay que currarse el casting. El casting hay que pensar en un texto que te venga bien, que pueda conectar, que no te exija algo que tú no puedes dar y que sobre todo sea sincero. A mí cuando la gente dice, yo soy muy abierto y trato de que el casting, como lo he pasado muy mal, o lo paso mal cuando tengo que hacerlo, trato de que la gente lo pase bien y que sea una jornada de trabajo, aunque sea 6 minutos. Y esto de qué has preparado, qué has elegido, y bueno, un monólogo, y ves que 10 en el día han elegido el mismo monólogo de internet y dices, hombre, currátelo un poco más, ¿no? O sea, porque habéis tenido formación y creo que eso es bueno, porque sí pasa que se lo ocurran en la comedia musical americana.
¿sabes? Incluso en la de la zarzuela, pero en el texto no. Y el texto es importantísimo, es importantísimo. Yo os aconsejo que si os vais a presentar, que penséis también un poco en eso, pero no solo para este casting, para cualquiera. Intentar buscar algo que que estéis cómodos, que bastante nervio pasáis yendo a un casting. Sí. Mira, si me permites decir, daros unas cifras para que, concretando lo que decía Daniel anteriormente. El año pasado recibimos 809 vídeos y currículos. Entonces también el vídeo es importante, porque es lo primero que vamos a ver. Entonces, Daniel no llega a ver muchos de esos vídeos, evidentemente. Hay un equipo que selecciona entre esos 809. Y es verdad que la naturalidad está muy bien, pero bueno, ya sabéis lo que quiero decir. En la cocina, de mala manera, grabado con el móvil, se puede trabajar un poquito para que quien lo vea ya de mano diga, bueno, vamos a prestar atención porque parece que se lo han trabajado un poquito. Se han presentado 809 personas, de ellas 527 eran chicas, es decir, el 65,2%, y 282 eran chicos, 34%. Así que ya de mano los chicos lo tenéis un poquito mejor. Porque este año se han seleccionado, pues siempre es 9 y 9. Siempre hay paridad. Entonces, a veces son 17 y son 9 y 8, y este año eran 9 y 9. De las 18 personas, o sea, el total, para que os hagáis una idea, de cada 100 personas que se han presentado hemos escogido a 2. Es decir, lo que comentaba antes Daniel, no es que sean mejores, es que a lo mejor encajan mejor con el papel que van a hacer en la producción, o que ese día hicieron una mejor audición. Porque esto también es importante. El año pasado, de los 18, 7 ya habían estado en Zarza. Es decir, nosotros, porque hayan estado un año, no excluimos directamente a esa persona, sino que se tiene que volver a presentar. Y hay veces que gente que ha estado en Zarza 3 años, de pronto vienen y hacen una mala audición. Y ha ocurrido. Y no ha entrado ese año. Y sin embargo, se lo han vuelto a trabajar y han entrado. Entonces, o ha ocurrido que han entrado un año, 2 años no han entrado, y luego han crecido mucho y han vuelto a entrar. O gente que se ha presentado 4 o 5 veces y al final acaba entrando. Eso también ha pasado. Bueno, pues para que os hagáis una idea, de cada 100 chicas, este año han entrado 1,7. Es decir, que hay mucha exigencia, y de cada 100 chicos, 3,2. Entonces, no es fácil. Pero Nacho Zorrilla, que a lo mejor le conocéis, pues en un encuentro que tuvo con Daniel, tenéis los encuentros, bueno, si tenemos tiempo luego os lo comento, encuentros entre bambalinas, que los tenéis en el canal de YouTube. Decía que él se pasó un mes preparando el casting, un mes, repasando el monólogo, preparando lo que iba a cantar, trabajándoselo, y bueno, pues deslumbró a Daniel, y Daniel dijo, bueno, pues vamos a apostar por este chico. Entonces, o por ejemplo Najim, que le tenéis ahí, que seguramente también le conocéis, bueno, pues hicieron un buen casting. Y es importante, pues eso, ser sincero, mostrar lo que tenéis y trabajarlo, evidentemente, no llegar a improvisar. Muy bien, pues vamos a una última pregunta antes de abrir a ellos, y luego bueno, vemos el vídeo que por fin ha conseguido Francisco que funcione, ha sido más hábil. No, el truco es que es otro vídeo distinto. ¿No? Perdón. Vale. Es el formato. Genial, genial. Bueno, pues simplemente porque digamos que otra de las preguntas, otra de los cuestionamientos que tenían que ver con las cualidades o con qué, digamos, experiencia o qué objetivo, para ser un poco más específico, pero yo creo que habéis transmitido bastante bien que bueno, pues que fundamentalmente la interpretación y el canto y cantar adecuadamente, y luego la preparación de ese casting. Y otra de las preguntas que nos inquietaba también, porque claro, no solamente en la RESAR, no solamente formamos a alumnos de interpretación en sus recorridos diversos, sino que también tenemos alumnos de escenografía, alumnos de dramaturgia y alumnos de dirección. Y para nosotros sería interesante intentar pues comentar también la posibilidad de que el Proyecto Zarza abra también un poco esos horizontes, ¿no? Es decir, la posibilidad de que alumnos de otros oficios de la profesión también estuvieran de alguna forma relacionados con el Proyecto Zarza, de la manera que sea. Te imaginarás que yo, siendo escenógrafo, ¿cómo no voy a estar de acuerdo con ello? Pero hemos tenido COVID, con lo cual nosotros tenemos un teatro de 165 años. Cuando se hizo no se pensó que iba a haber COVID. Los pasillos son de 90 centímetros. No hay sitio para entrar más gente. En la sala de ensayo caben justo los 18. O sea, justo digo por las normas de distanciamiento.
Solo hemos tenido un meritorio este año, pero la idea siempre fue, y era un poco los últimos 2 años, era justamente ampliar eso, y es lo que pensamos hacer para el año que viene. No es el caso, por ejemplo, de la temporada que viene, que alguien haga la escenografía, pero que sí participe como ayudante de escenografía. Lo mismo pasa con el vestuario, lo mismo pasa con la dirección de escena. Yo espero que ahora que esto se está bajando y que dentro de muy poco esto ya nos lo van a quitar, vamos a poder hacerlo, por supuesto, sí. Sí, mira, yo creo que una de las claves del proyecto es que las personas que están trabajando, aparte de ser jóvenes, es decir, este año hemos tenido un meritorio, pero hay más gente en prácticas en el teatro. Lo que pasa es que están en prácticas o meritorios en la parte más de oficina. O sea, ahora mismo tenemos una persona en dirección técnica, una persona en el departamento musical, una persona en producción. Es decir, el Teatro La Zarzuela es de 1856 y tiene unas dimensiones muy pequeñas, como decía Daniel, pero las oficinas están enfrente. Las oficinas sí nos dan un poco de margen para tener distancia. Entonces sí que hay jóvenes en el teatro y sí que están trabajando. No concretamente en las producciones, porque la sala de ensayos, hay que respetar todas estas medidas. Ahora mismo en The Magic Opera, el que dirige Paco Azorín, hay un alumno de la RESAC como meritorio de todo el espectáculo. Correcto. Bueno, pues sí, yo creo que estamos, ¿no? Básicamente vamos a proyectar el vídeo para hacer este pequeño recordatorio y ver un poco la maravillosa calidad de los espectáculos, lo que sea breve, y luego si os parece adecuado pues abrimos a ellos y respondemos preguntas, que ya estamos en la zona. Bueno, os introduzco un momentito. Lo que íbamos a ver era un vídeo de 1 minuto que resume los 5 primeros tarzas, pero está en un formato que no lo reconoce el ordenador ahora mismo. Entonces lo que vais a ver es un fragmento de Amores en Zarza, que es la producción que hicimos el año pasado. Es un momento de la boda de Luis Alonso, que es una zarzuela, bueno, pues la música que estáis escuchando tiene 100 años. Lo que pasa es que lo que se actualiza es pues la imagen, lo que estáis viendo. Amores en Zarza llamó mucho la atención porque era la primera vez que hacíamos una obra que no era exactamente de género chico, como comentaba Daniel, sino que se encargó una obra nueva. Entonces se le encargó a Nando López, el autor de La Edad de la Ira, que a lo mejor os suena, que está ahora mismo bastante en boga. Nando López es un autor muy acostumbrado a la literatura juvenil y se le encargó una obra a partir de unos fragmentos seleccionados por Miquel Ortega. Miquel Ortega es un director, gran conocedor de la zarzuela. Seleccionó 20 fragmentos, se los dio a Nando López y a Rita Cosentino, que era la directora de escena, y les dijo, con estos 20, haced la obra. Y Daniel les dio una serie de pautas de qué temas había que tratar en la obra. Seleccionaron 11 fragmentos musicales e hicieron Amores en Zarza. Y este es uno de ellos. ¿Y ahora no se oye? No. ¿Está muteado? Ah, perdón. Aquí lo veo. Sí. Vale, perdona, volvemos atrás. ¿Puedes subir un poquito de volumen, cabina? Io messo poco, l'aire poco, è natural, che
que escuchando una voz cariñosa me ponga nervioso y alborota. Ay, yo no sé lo que siento sin el abanico, mamá. Cuando se me acerca alguien me mira y me dice, mamá. Ay, qué fatiga y angustia oyendo cosas de dar. Porque como gaditano me traigo en el pecho un volcán. Ay, yo no sé qué me pasa sin el abanico, mamá. Cuando se me acerca alguien me mira y me dice, mamá. Ay, qué fatiga y angustias oyendo cosas de dar. Porque como capitano me traigo en el pecho un volcán. En el pecho un volcán. En el pecho un volcán. Parece que hay un problema de las paredes de compatibilidad. El otro era todo un... Vale, perfecto. Vamos Vale. a ver si lo podemos encontrar. Bueno, ¿alguna pregunta que queráis hacer? ¿Algo que...? ¿Este es el micrófono, Itziar? Sí. ¿Cuándo son las audiciones? Un segundito, compañero. Sí, pero A yo partir del 28 de marzo... yo creo que se me oye bien, ¿no? Sí, sí. Soy de teatro, No, sí, bien. no necesito el micro, ¿no? Me parece muy bien. Bien. El 28 de marzo, bueno, toda la información la vais a encontrar en Instagram, en @proyectozarza o en la página web del teatro. El 28 de marzo salen las convocatorias. Y normalmente, no te puedo decir el día exacto de las audiciones, pero serán en junio. Pero el 28 de marzo ya salen. O sea que podéis ir preparando. Vale. Que sepáis que es la primera vez Dime, que, dime. No, gracias. Ah, no. que es la primera vez que se dice en público, así que estáis en primicia total. Genial. El lunes, 28 de marzo, seguir el Instagram. A ver, ahí teníamos una pregunta. ¿Cuándo se suele hacer la función? ¿En qué fechas se ensaya y se presenta? Normalmente es enero y febrero. Deciros que tenéis a Itziar con el micrófono ahí, que levantéis la mano, por favor. No es una cuestión de teatro, es que se está grabando Claro, y para que pero bueno. después la información también quede grabada es importante que hagáis las preguntas. Gracias. Normalmente comenzamos en enero, a mediados de enero, y estrenamos en febrero o marzo, según, pero ese es el periodo siempre. Y normalmente son 5 semanas de ensayo y luego la semana y media, porque hacemos entre 12 y 14 funciones. ¿Alguna pregunta? Sí, adelante. Sí, yo tengo una pregunta, de hecho, bueno, no es una pregunta a título individual, sino que es algo que hemos estado comentando durante largo tiempo varias personas, sobre todo en dramaturgia, pero también en el itinerario de escenografía y de dirección. Bueno, se nos ha adelantado un poco Pepe al hacerte la pregunta de por qué no estamos incluidas el resto de áreas y no solo las y los intérpretes, porque habláis del proyecto joven del Teatro de la Zarzuela, pero es el proyecto joven dentro de los actores y de las actrices, y si no me equivoco, entre los músicos y las músicas de la orquesta. Pero mi pregunta es, ya que habéis hablado de que la idea es que se nos incluya como ayudantes, ¿por qué como ayudantes y no como titulares? Porque en el elenco no hay grandes estrellas, 4 grandes estrellas, y el resto del elenco son jóvenes, sino que todas las personas que componen el elenco son personas que no tienen una trayectoria muy larga o que son personas jóvenes. Mira, te lo voy a contestar. ¿Por qué? Primero, porque yo a quien llamo es a un director de escena o directora. En este caso, el proyecto Zarza solo lo han hecho dos hombres y 4 mujeres. O sea que voy a hablar en femenino.
he llamado a directoras. Son las directoras las que forman el equipo. Y porque me parece que justamente, y son ellas las que llaman a las dramaturgas y dramaturgos, que hemos tenido, ahora tenemos a Lola Blasco, hemos tenido a Nando, hemos tenido a un montón de gente. El problema no es un problema, es que yo creo que la estructura es justamente una estructura profesional de gente. También lo podría hacer con un director que no tiene experiencia, por ejemplo, y darle, pero es que no está enfocado por ese lado. O sea, la escenografía, el vestuario, la iluminación y la dirección de escena y las adaptaciones están hechas por profesionales del teatro. La suerte que tienen de poder trabajar con Pablo Mesías, con José Luis Arellano, con Nuria Castejón. Eso me parece que es la base del proyecto. Y luego es entrar la música y los cantantes. Podría darse una experiencia de que todos sean también a través de una audición, incluidas las dramaturgas, incluidas las directoras de escena, pero para el teatro ya es un riesgo muy importante, y me parece que ese riesgo con gente joven pues hay que apuntalarlos, y hay que apuntalarlos con gente más profesional. Esta es un poco la explicación. Quizás no es muy políticamente correcta, pero es la real, ¿entiendes? O sea, otra cosa es hacer un trabajo experimental de que todos los componentes no sean profesionales, pero eso es distinto y nunca estuvo enfocado así. No quiere decir que eso se pueda llevar por ese camino, pero yo creo que el intercambio de que cualquier alumno, bueno, ya no son alumnos, pero cualquier persona que ha estudiado y tenga la posibilidad de que lo dirija un profesional con renombre es muy interesante, y eso te lo puede dar solo un teatro público, porque un teatro privado tiene menos posibilidades de darte. Para que os hagáis media, la escenografía del Sobreverde que acabamos de tener es de Ricardo Sánchez Cuerda, que era el mismo que tenía la escenografía de Entre Sevilla y Triana 15 días antes. Es decir, está trabajando con los mismos profesionales que están trabajando habitualmente en el teatro. Gabriela Salaberry, en el vestuario, por ejemplo. Y esa parte también es muy importante en el aprendizaje de ellos y de ellas. Es la de estar trabajando con profesionales de primer nivel, que a lo mejor la idea puede ir más por el tema de que pueda haber gente acompañando al director de escena o al escenógrafo, acompañando, no como responsable último, sino es un poco lo que no hemos podido hacer pues por la situación sanitaria actual. Entonces, debería llamarse el proyecto joven para los y las intérpretes del Teatro de la Zarzuela, porque no es real que sea un proyecto joven para todas las áreas y para todas las y los profesionales del teatro. Pero yo no he dicho nunca que fuese un proyecto para todas las áreas, y el Teatro de la Zarzuela es un teatro lírico, y es un proyecto. La compañía de teatro clásico, ¿quién la dirige? La joven compañía, ¿quién dirige? ¿Quién hace la escenografía? ¿Quién hace el vestuario? ¿Cómo se llama? Le vamos a hacer la misma pregunta mañana. Ya, me parece muy bien que la hagas, pero es que justamente no me... Mira, yo soy egresado de Bellas Artes, egresado de escenografía con una larguísima carrera, de muchísimos teatros por el mundo. Es que no me parece. Otra cosa es que tú des oportunidades. Pablo Menor, que es un chico que ahora ya es escenógrafo, llegó un día al Teatro de la Zarzuela, pidió una entrevista y me dijo: Daniel, yo quiero hacer algo aquí. Yo le dije: mira, te voy a ofrecer la primera vez lo mismo que me pasó a mí cuando yo empecé, que fui a un teatro también a decir: quiero hacer algo, y es, ven a trabajar, o sea, te damos de alta en la Seguridad Social, ven a trabajar con Ezio Frigerio, el mejor escenógrafo del siglo XX y XXI, que acaba de morir, que si no lo conocéis tenéis la obligación de meterlos en Google. Yo le he dicho, solo hay una condición, y es que no debes hablar, o sea, tú solo puedes mirar, y una vez por semana, 1 hora, yo te voy a hacer atender, como cuando se hace una tesis, y 1 hora te va a atender el escenógrafo. Efectivamente, eso ha surgido, eso ha estado muy bien, porque es que si no, es muy engorroso, y él ahora está haciendo la segunda escenografía en el proyecto de la coproducción que tenemos con la Fundación Mar. O sea,
lo que no puede ser, o por lo menos yo creo que el proyecto Zarza está enfocado para los cantantes, para los actores, porque es un teatro lírico. Que le damos oportunidades a gente que pueda trabajar al lado de grandes profesionales, yo creo que sí, pero es importante eso, para mí. No estás de acuerdo, yo ya lo sé porque haces así, pero bueno. Que sí, que lo entiendo, que lo entiendo. Como dramaturga le resulta difícil. Pero dramaturga es que, no sé, no es que le resulte difícil, es que no hay una... ¿Cómo podemos hacer? Entonces, todo el teatro público debería ser que hacemos todas, digamos, concursos para que todo el mundo trabaje. No sé. Efectivamente. Perdón, es que hay un turno de palabras. Creo que, mira, primero te digo, yo no te he tratado ni a ti ni a nadie en ese tono. Te lo digo sinceramente, para que aprendas solo, ese tono te desautoriza. Primer punto. Perdona. No, yo estoy dispuesto a charlar contigo lo que quieras, pero primero, justamente no creo que sea yo la persona a la que le puedas acusar de todo eso. Ni soy yo el responsable ni de la cultura pedagógica de este país, ni de nada. Soy responsable de un teatro público que demostrado está las puertas abiertas. Yo no sé qué es lo que tú quieres de un teatro público, pero el sitio está, y está para todos. No todos pueden caber, por supuesto, seguramente, pero hay posibilidades para que todos puedan. Todo lo demás que me dijiste, no sé, porque como me gritaste y no estoy acostumbrado, ni lo voy a permitir. Así que, lo que tú quieras. No, yo no lo siento. Si a mí me parece la discrepancia, yo estoy de acuerdo en la reflexión, mira, estoy de acuerdo en la reflexión y estoy de acuerdo en la conversación, y podemos estar en desacuerdo. Lo que no voy a permitir es tu tono, porque no me vas a gritar, y menos en un foro, que no sé ni quién eres, y tú sí sabes quién soy yo. Eso, porque está aquí en un papel y porque viniste a eso. ¿Por qué no guardamos un poco las formas? Y si quieres lo hablamos. Pero de la otra manera, como no sé ni lo que me gritaste, no tengo nada más que decirte. Y con respecto a ti, lo que te he dicho, que yo puedo entender que tú defiendas lo tuyo, y claro, es verdad. No, pero que estoy de acuerdo, pero me parece que es un trato educativo, de educación, lo que has planteado. Y mira, incluso lo puedo plantear o lo puedo estudiar o ver. Estoy de acuerdo contigo. No se planteó así el proyecto. Pero como es un teatro lírico, no podemos quitarle, no podemos especificar proyecto Zarza excluida a las dramaturgas, por ejemplo, lo digo un poco con humorada, pero que puedes tener razón y lo podemos ver. Vale. Adelante, si querés hacer una pregunta. Hola. Hola. Bueno, yo fui a ver Agua, Azucarillos y Algo Ardiente, la verdad es que me gustó mucho, incluso estuve con el encuentro con Nando López, que hicieron un encuentro. Mi pregunta es, ¿qué posibilidades, un poco hablando de los dramaturgos, hay de presentar proyectos al proyecto Zarza, dramaturgias nuevas para la zarzuela joven, para los jóvenes, incluida la música? A mí me gusta mucho escribir música y escribir textos. Mira, te voy a contar. ¿Hay posibilidades? Te digo, es que yo recibo a todo el mundo, ¿entiendes? No tengo una educación vertical ni una actitud vertical en el teatro, ¿vale? Recibo, la posibilidad es tocar el timbre, abrir la puerta, llamar por teléfono, mandar un correo. Claro que sí, hay mucha gente que presenta proyectos, muchísima. Yo presento muchos proyectos en otros sitios. Encantado de recibirlos. Así ha surgido mucha gente, quiero decirte, pero mucha. Lo que pasa es que a veces tú sabes que es mucha la cantidad de gente, el espacio, y los proyectos es encontrarse en un sitio justo, en el momento justo. Es como cuando vas a un casting, ¿no? Pero claro que sí, el teatro está abierto a eso, y hemos tenido muchas
Nosotros hemos hecho un espectáculo para niños de 6 a 10 años, que es lo más difícil de poder meter con la lírica, y fue a raíz de que vino una compañía a presentarme un proyecto de marionetas con música en vivo, y fue maravilloso, y hemos hecho una gira por toda España con el proyecto. O sea, no fui yo a ellos, sino que ellos vinieron a mí, y eso forma parte de mi trabajo. Gracias. Si me permitís un momento, cuando venía caminando para aquí, había 3 palabras que quería deciros, que es trabajo, constancia y humildad. Y es algo, yo he tenido vuestra edad, yo he sido muy guerrero. Yo estaba en la facultad y los profesores siempre decían, es que erais un grupo cañero, pero cañero porque exigíamos. Y decíamos, es que venimos aquí, estamos en la universidad y queremos el mayor nivel posible. La vida me ha ido poniendo en mi sitio y me ha hecho ser más humilde, escuchar, aprender, y un poco lo que decía Daniel, cuando estás con gente de cierto nivel, que tiene una experiencia, tú no puedes ir a decirle lo que a ti te parece una... Bueno, puedes, pero hay que tener una cierta humildad. Y quería deciros también que el otro día un profesor bastante importante de la Complutense vino al teatro y se ha quedado muy sorprendido de que el director del teatro, de un teatro público, salga en los coloquios de las funciones escolares y las funciones abiertas a dar la cara. Decía, es que esto es bastante sorprendente, que cualquier persona de las 1000 personas que hay allí pueda levantar la mano, coger el micrófono y decir. Y yo sé que Daniel ha estado en coloquios que han sido un poco difíciles, porque al principio había gente que decía que yo vengo a ver la verbena de la Paloma, y esto no es la verbena de la Paloma, nos estáis tomando el pelo los jóvenes. Gente mayor que quería ver la verbena de la Paloma, del clavel y del mantón, y resulta que Pablo Messier hizo otra cosa. Y estuvo allí diciendo, pues, dando la cara y defendiendo el trabajo que había hecho Pablo Messier con todos estos jóvenes. Os invito también a que sigáis todos estos encuentros entre bambalinas, en los que este señor lleva ya 40, tenemos la semana que viene el siguiente, da la cara y os aseguro que leemos todas las preguntas y todos los comentarios que están en el chat y en el formulario. Y a veces hay preguntas también incómodas, pero está ahí y da la cara. Yo no te quiero dar más importancia, tú que te has dicho todo esto, porque supongo que tienes una rabia contenida, que no es mi culpa la rabia contenida. Solo decirte que te deseo que cuando hagas un casting no te traten como tú me has tratado a mí, porque yo eso no lo he hecho nunca. Solo deseo que te traten muy bien, que es lo que te mereces tú y todos. ¿Alguna pregunta más? Adelante. También para decir que el casting es uno de los momentos más... muchos chicos y chicas que han venido, de los 100 y pico que han venido el año pasado, por ejemplo, decían, es que solo estar aquí es una gozada. Y os aseguro que escucha todo, desde el principio hasta el final. Bueno, da igual, ya está. Adelante. Sí, buenos días. Yo quería preguntaros, porque habéis especificado que el proyecto Zarza en sí no está destinado a la representación como tal, sino también es un proyecto de aprendizaje, y quería preguntaros en qué se basa esas 5 semanas, las 4 semanas de aprendizaje y montaje, qué es lo que se hace, si hay talleres... Mira, además sí, de normalmente las 4 semanas las utilizamos en la sala de ensayo para montar el espectáculo. En la primera semana intentamos... A ver, una cosa fundamental en un reparto es intentar unificar, ¿no? Porque cada uno viene de un padre y de una madre. Entonces, siempre hacemos una charla con el profesor Casares, que es un catedrático que habla de la zarzuela, para que tengamos conocimiento de la zarzuela. Hemos también traído algún foniatra importante para que conozcáis exactamente cómo funciona el cuerpo aquí, que es donde se emite la voz. Hemos hecho también, hemos traído profesores de voz para poder ensayar. El maestro del coro, Antonio Fauró, hace toda una incursión musical. Hemos hecho trabajos de cuerpo. O sea, los trabajos de cuerpo y de relajación y concentración se han hecho todos los días. Pero utilizamos la primera semana, no le llamamos talleres por una cuestión administrativa. Mira, si te lo digo, es más fácil, porque es más fácil tenerlos contratados las 5 semanas que no 4 semanas y una. Bueno, son 5 semanas, la primera semana es una cosa como de ajustes,
de conocimiento, de que la gente se conozca, de poder hablar de zarzuela, es un poco eso, pero son talleres, sí. Vale. Y tenía otra pregunta, porque hemos hablado sobre el rejuvenecimiento de la zarzuela como tal, pero es verdad que en lo que hemos visto y en lo que solemos ver hay poca diversidad en general. Hemos visto, por ejemplo, con el éxito de Cecilia Valdés el año pasado, como una zarzuela protagonizada por personas no blancas puede tener el éxito que tuvo. Entonces, ¿tenéis algún proyecto enfocado hacia la inclusión de personas con identidades de género disidentes, no binarias, trans, para incluirlos en papeles no secundarios? O sea, darles el espacio... Pero ¿sabes qué pasa? Mira, es que no existen en la zarzuela. Quiero claro, decirte, pero yo lo que no me puedo inventar es que el Don Hilarión sea travesti. Es que eso no me lo puedo inventar. Pero en el proyecto Zarza, si ves varios, te das cuenta que al poder tener un poco la mano en poder escribir determinados pasajes de unión entre un número y el otro, sí que esos personajes siempre han existido. Por ejemplo, así, bueno, Nadine fue un caso concreto, pero Miquel Santamarina en el dúo de la Africana, o sea que sí lo hemos podido incluir. Sí, pero no me refiero a personajes como tal, sino a personas, actores, actrices... yo no tengo ningún problema, por supuesto. No, faltaría más. Claro, pero por ejemplo hemos Lo visto... que pasa es que quiero decirte que en la zarzuela que no se ha dado el caso de que venga una persona a cantar o que esté en la profesión de esa manera, pero yo no tengo ningún problema en eso. Vale. ¿Te he entendido bien o no? Sí. Vale. Me refería, por ejemplo, que en Amores en Zarza hemos visto a una actriz blanca caracterizada como si fuera musulmana, con un hijab y todo eso. Entonces, si tenéis el objetivo de que esos personajes estén realmente representados por actrices que sean musulmanas en su caso. Sí, te cuento. Mira, en la verbena de la Paloma queríamos una china. Hicimos y se presentaron 3 de las 200, con lo cual una entró. Pero queríamos hacer un cast multirracial, porque Pablo lo había pedido, pero no surgió naturalmente. Y yo sí que no estoy de acuerdo que eso esté forzado, ¿sabes? Pero sí, por supuesto que sí. Gracias. Adelante, al final hay otra pregunta. Sí. Hola, buenos días. Vuelvo a hablar ahora ya con micrófono. Antes he hablado, ¿no? Sí, he hablado antes, para preguntar cuándo eran las audiciones. Eso, vale. Y ahora voy a preguntar por el monólogo, ¿no? Porque antes has comentado que recomendabas, o sea, que no sé exactamente qué tipo de monólogo nos viene mejor. Por ejemplo, ¿algo más clásico viene mejor? ¿Cojo a Shakespeare? No, coge lo que tú... Vale. Coge lo que a ti te haga sentir seguro, que no pienses en quien está haciéndote Pero puede ser una dramaturgia moderna... La que quieras, absolutamente, la que quieras. Puede ser Shakespeare, puede ser Lope de Vega, como puede ser Álvaro del Amo, Conejero, quien quieras. O sea, que no... Pero que sea popular, ¿no? Porque igual me cojo... No. Vale. Que tú estés cómodo. Perfecto. Eso es lo importante. No pienses en el que te va a escuchar. Piensa que como es un examen, al final es un examen y tú tienes que demostrar en 3 minutos, que también es un poco injusto, ¿no? Algo que te salga de la verdad, que te salga a ti la verdad. Pero como si es algo escrito por una amiga tuya, ¿eh? O sea, no, yo no... O una dramaturga. Dramaturgo. Exactamente. De la casa. Por eso te he dicho una amiga tuya. No sé si conocéis un monólogo que hay de uno que tiene que ir a una tienda de animales porque tenía que cuidar al pez de su jefe y el pez se le escapa. Ese monólogo lo escuchamos cada año 5 o 6 veces. Y yo creo que es que sale de internet, porque si no... No, sale, si tú pones monólogo para mujeres en internet es el primero que sale. Y eso demuestra una actitud. Vale. ¿Comprende? Porque claro, una lo hace en sevillana, otro lo hace en dramática, otro lo hace... Pero demuestra que dices que poco te lo curraste el monólogo, porque claro, meterte en internet y te salga el primero... Eso es lo que quiero decir, pero lo que más me importa, y si es el primero de internet que vas a usar, pero que tú estés cómodo,
que tú puedas de verdad demostrar la verdad. Eso es lo que voy. Para que lo paséis bien, que es importante. Adelante. Hola, perdón, quería matizar un poquito más la pregunta de mi compañero, porque claro, al final cuando nos enfrentamos a estos castings, cuando elegimos un monólogo y es el lenguaje teatral, cuando tenemos que grabarnos en vídeo, pues tampoco entendemos un poco la convención que tenemos que jugar a la hora de pues, sentirnos cómodos con el monólogo. Elegimos un monólogo en el que exprese desde la convención natural o una más teatral, por eso igual hablamos de si no, un yo Shakespeare estaba, o tal. sí, yo estaba hablando de cuando haces la audición ya en el escenario en directo, era lo que estaba hablando. Ahora, en la versión del vídeo es importante, quiero decirte, que tú puedas cantar, porque eso es importante para pasar, porque si no cantas es que no puedes hacer el espectáculo, porque es un teatro lírico y porque es una obra lírica, eso no nos tenemos que olvidar. Luego, yo creo que es lo mismo, la verdad es lo que gana en estas cosas, que tú estés cómodo. Deciros que todos los años recibimos reels de gente que solo manda, o sea, que no manda nada cantado. Entonces estás viendo 2 minutos de un vídeo en el que no hay nada cantado, entonces lo que pedimos es algo cantado en el vídeo. Que si quieres introducirlo con otra cosa, perfecto, pero tienes que cantar. Vale, y respecto a algo cantado, ¿exigís que se cante, bueno, seguro que no lo exigís, pero ¿qué preferís, que se cante voz cerrada o voz abierta? En el sentido, al fin y al cabo es un espectáculo lírico, ¿queréis que las voces que buscáis están enfocadas a lo lírico o no tiene por qué? No, están enfocadas a la voz abierta para que cantes. No. Por eso utilizamos siempre, como te he contado antes, obras que no necesitas tener una voz lírica concretamente, porque no estamos haciendo Luisa Fernanda o las obras grandes, estamos haciendo obras de grandes actores. Yo siempre pongo el ejemplo, Jesús Castejón, su nombre que ahora está en El Matadero, que hace series, pero Jesús Castejón fue el protagonista de Los Alberillos de Lavapiés en el Teatro de la Zarzuela mucho tiempo. O sea, cantar. Gracias. No impostes, por eso digo, no impostar la voz. Canta abierto y canta como eres tú. Permitidme que os recuerde que en el canal de YouTube del teatro tenéis todos estos encuentros entre bambalinas, en los que, además de directores de orquesta, cantantes, tenéis directores de escena, tenéis escenógrafos, tenéis gente de vestuario, es decir, personas muy importantes que están relacionadas con nuestro teatro, por la razón que sea, y que conversan con Daniel. Dramaturgas también hay que decirlo. Sí, y también tenéis 2 encuentros, con el último, como veis ahí, es con los chicos que han estado este año en el proyecto Zarza, y también tenemos los del año pasado. Y ahí, una parte, ellos hablan de cómo ha sido el casting y de qué es lo que han hecho. Entonces, hay, pues por ejemplo, este año Soraya, que ya ha estado 2 veces, explicó cómo ella el primer año cantó una cosa, y esto sí lo he vivido yo, porque yo soy el que hago las fotos, entonces yo estoy allí, pero yo no participo directamente en el casting. Pero a veces que gente viene y Daniel o quien esté en la mesa, por lo que sea, sienten que lo que están cantando no acaba de encajarles bien. Y yo ya he visto varias veces personas que Daniel les ha dicho, espera un momento, ahora canta otra cosa, lo que quieras, canta. Y esas personas acaban entrando. Es decir, que a veces es más... Pues Soraya comentaba que ya un año entró cantando Queen. El año pasado, creo. Es decir, canta en lo que te sientas bien, en lo que tu voz brille, en lo que tú... Y ten en cuenta que te están escuchando 1242 butacas en ese caso, pero que tienes que llegar hasta la última fila con tu voz y sin micro. Vale. Yo creo que deberá ser la última por tiempo, porque estamos ya casi en hora. Creo que había una más. 2 preguntas. 2 más, vale. Una compañera la había pedido también. Muy bien. Adelante. Hola. Yo quería preguntar si en las pruebas también pedís que haya cierto nivel de danza, o si luego durante los talleres hacéis algún tipo de... Si vieras los espectáculos, en todos se baila mucho y se canta mucho. Y cuando se hace la romanza, cuando tienes que cantar la romanza o tu número libre que tú elijas, todo lo que tú puedas demostrar bailando o haciendo algo. Hay gente que viene y se viste o saca cosas de utilería, vale. Lo que queráis. Yo insisto, quizás no lo explico bien, tenéis que ser libres, libres, es la única manera de pasar un casting.
Yo odio esos castings de adelante, y cuando a la segunda nota musical, gracias, no, hay que ser libre. Es una jornada de trabajo de 6 minutos, que es lo que damos a cada uno. Para la canción, ya está, pero ser libre, tú ven con lo que quieras. Y si quieres bailar, baila, y si sacas un lanzallamas, saca un lanzallamas. Entonces, lo que tú te haga, que tú puedas demostrar, ¿no? Si quieres, en la cuenta de Instagram puedes ver algunos fragmentos de audiciones. Este año hubo una chica que luego al final acabó entrando, que es Paula, que vino e hizo una de las obras obligadas vestida de escuela bolera y con las castañuelas, y nos hizo allí, o sea, además de cantar, lo bailó. Y entonces son propuestas... Que lo pases bien, que ya bastante es pasar un casting. Eso, por lo menos que salir del teatro diciendo, jo, lo he pasado bien estos 10 minutos, y no salir con angustia, que es horrible. Adelante. Hola. O sea, que digamos que para cuando se hacen las audiciones ya sabéis qué proyecto vais a correr, y por lo tanto a lo mejor elegís un poco con ese sesgo, o... Mira, yo los proyectos ya sé hasta el año 25 cuál va a ser el proyecto, porque trabajamos con muchos años, porque Lola Blasco, por ejemplo, está escribiendo desde hace tiempo, o sea, es que la lírica se trabaja con mucho tiempo. Lo que pasa es que el criterio es de compañía, no es que buscamos uno que... Voy a inventar algo que no existe, pero que dices, uno hace de sereno, entonces tiene que ser bajito, gordito, calvo. No, es una compañía, y cuando haces una compañía tiene que haber un equilibrio vocal. Quiero decir que algunos cantarán mejor que otros, porque además, como si veis un poco el proyecto Zarza, todas las romanzas y las canciones no están cantadas solo por una persona. O sea, distribuimos a todos para que sea un espectáculo coral, no que el protagonismo, no hay un protagonista. Entonces tiene que haber un equilibrio entre la danza, entre la actuación y entre la canción. Eso es un poco. Por eso no vamos a hacer un casting especialmente buscando a una niña con unas características. Es raro eso. Eso no suele suceder. Intentamos hacer que sea una compañía. Ok, gracias. Nada, gracias a ti. Bueno, pues con permiso de Paco, que no tengo micro, nada, damos por concluida esta primera mesa de trabajo. Damos las gracias a Nadir Bianco y a Francisco Prendes, que nos han acompañado. Recordaros que continuamos después de una breve pausa para café sí, claro. Yo quiero terminar diciendo una cosa, claro. Pero bueno, no, adelante, Fran. No, es un pequeño anuncio publicitario. La próxima producción que tenemos es de Valle Copa, la están trabajando ya en el teatro, y es una obra de Albéniz, que, bueno, supongo que Isaac Albéniz os suena, un compositor español muy reconocido, que viajó a Inglaterra, hizo esta obra para el público inglés, y ahora la hacemos aquí en una versión en español. Es una comedia musical que Albéniz estrenó en Londres en 1897, y que en inglés, y que al año siguiente la estrenó en el Teatro de la Zarzuela en castellano, y nunca más se supo de ella y se perdió la traducción al castellano, con lo cual hemos vuelto a recuperarla. Paco Azorín la dirige y hace la escenografía, y la estrenamos el 1 de abril, pero ahora viene el aviso publicitario. Bueno, pues el anuncio publicitario es que es una propuesta de Paco Azorín bastante joven, es una propuesta que nos parece que va a encajar muy bien con el público más joven, y por eso nos gustaría invitaros a ir al ensayo pregeneral, que es el día 30 de septiembre a las... De septiembre. De marzo, gracias Daniel, el 30 de marzo a las 6 de la tarde. Vuestro profesorado ya sabe un poco, ya conoce la propuesta. Lo que vamos a organizar es a ver cómo lo hacemos para que os podáis apuntar y podáis venir a la representación. Entonces es un ensayo con el primer elenco y, bueno, el ensayo pregeneral. Lo vais a pasar muy bien, es muy interesante el espectáculo, y Paco Azorín ha hecho una propuesta escénica que es una caja blanca llena de sorpresas, de puertas en el techo, en los laterales y en el suelo, que se abren y constantemente, porque lo ha basado
se llama el Magic Opal, que es el ópalo mágico, y él lo ha basado todo en un juego no sé cómo se llama el juego de... Son aplicaciones de tipo Tinder. Eso, exactamente. Y está muy bien, la verdad que sí. No, yo para terminar quería decir que muchas gracias por haberme invitado, y para mí siempre es un placer, como he dicho al principio, venir a una escuela y a un sitio donde realmente se defienda el arte y la cultura, que los teatros están, que es vuestro trabajo ir a tocar las puertas y abrir. No siempre uno encuentra lo que busca, eso es verdad, pero quedarse fuera protestando y en las barricadas es aún peor. Nada, deciros que las puertas están abiertas y los proyectos, a veces no todos los proyectos se hacen, pero eso le pasa a la gente joven, a la gente mayor, a la gente intermedia y a los que son muy mayores, pasan todos. Pero cuando uno insiste, cuando uno trabaja, cuando uno tiene realmente una constancia, que es lo más importante de este nuestro oficio, finalmente se consigue. Así que solo deciros que el Teatro de la Zarzuela, como muchos otros teatros, está abierto para ello. Así que muchas gracias.